Hola mis amigos de YouTube, Facebook, ¿cómo están? Aquí estoy ¿Qué con tal, Juan hermano? Vicente otra vez. Aquí andamos. Oye, Otra fíjate que vez. me han preguntado algunas personas que Sí. cuál es la forma más fácil o más práctica para poder llegar al cielo con nuestro Padre Con Dios. nuestro Señor, que es donde vamos todos, ¿verdad? Exactamente, A eso sí. venimos y aquí andamos, nada más por eso. Nos andamos aquí de un visita en caminito, un caminito para mundo, llegar al cielo. exactamente. Claro que sí, hermano, es lo que te han preguntado. Ahorita lo vemos rápidamente. Déjame tomar tantito agua porque como diario no malo de la garganta para iniciar el tema. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, tres cosas necesitamos saber nosotros para llegar al cielo, para salvarnos. Son necesarias tres cosas que debemos saber. Primero, lo que debemos de creer, que es muy importante, por eso hacemos estos videos, lo que debemos de creer, lo que debemos de desear, porque el deseo es muy importante, y lo que debemos de cumplir. Lo que debemos de creer, pues está en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, lo que nos dice nuestro Señor, es lo que debemos creer. Lo que debemos desear, la máxima de lo que debemos desear está en el Padre Nuestro. Ahí vienen las peticiones hacia Dios y lo que pedimos y es lo que debemos desear. Y lo que debemos de cumplir, pues está en la ley, ¿verdad? En la ley. Y bueno, sobre lo que debemos de cumplir, existen 4 leyes que nos mueven. Hay 4 leyes que son las que nos mueven. Primero está la ley natural. Luego está una que se llama la ley de la concupiscencia. Y luego está una que es la ley de la escritura. Y luego pues la ley de la caridad o la ley evangélica que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, la ley del amor. Vamos a hablar un poquito de estas leyes, de estas 4 leyes. Y que es un atajo para llegar al cielo, ¿verdad? Aquí estaba volteando a la que nos está aquí arrimando cosillas y todo. Gracias, madre. Bueno, primeramente, la ley natural es una luz que está en nuestra razón, que nos puso Dios nuestro Padre cuando nos creó. Esta luz que tenemos en nuestra razón nos hace saber, sabemos por ella qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Nadie puede excusarse por ignorancia. Hay mucha gente que dice, no, pues yo no conozco las leyes y por eso me excuso. No, hay una ley natural que está impuesta en nuestro entendimiento y en nuestro corazón que la puso Dios. Esa se llama la ley natural. Incluso sobre esto nos dice una palabra de la Sagrada Escritura: marcada está en nosotros la luz de tu rostro, Señor. A eso se refiere, a esta ley. Y por esta ley, pues nadie ignora lo que debe y lo que no debe hacer. Y nadie ignora, ni tú, ni yo, ni nadie podemos ignorar, que tú no debes de hacerle a otro lo que no quieres que te hagan. ¿O sí? Yo no le hago al otro lo que no quiero que me hagan. O sea, sé que robar es malo, y sé que si me roban es malo, sé que matar es malo, y sé que si me matan es malo. Si me explico, es una ley natural puesta por Dios en nuestros corazones. Esa es la ley natural. Bueno, una vez que Dios nos dio esta ley natural, en cuanto nos hizo hombres aquí sobre la tierra, a Adán y a Eva, llegó el demonio, y el demonio se metió, y él puso otra ley en nosotros, que esta es la ley de la concupiscencia. La razón del primer hombre estuvo sujeta siempre a Dios, y la carne del primer hombre, antes de que entrara el demonio, estuvo sujeta a la razón del hombre. ¿Sí me explico? La razón de Adán estaba sujeta a Dios y la carne de Adán estaba sujeta a la razón de Adán. Pero llega el demonio y nos hace pecar, nos hace desobedecer, y entonces esta ley natural que nos da el Padre queda oscurecida. Pero estamos hablando de las leyes que se deben de cumplir para llegar a la vida eterna. Ahorita estamos hablando sobre la ley, no estamos hablando de lo de desear o ¿cómo se llama? Perdón, o lo de creer. Estamos hablando sobre las leyes que nos llevan al cielo, un atajo al cielo. Bueno, después de que el hombre desobedece a Dios, Adán desobedece a Dios, entonces la razón piensa una cosa y la carne desea y busca otra. Y eso es lo que pasó con Adán. Por eso el hombre de repente quiere, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, incluso a San Pablo le pasó, que tu mente quiere hacer cosas buenas, pero te jala más tu carne. ¿Se explico? Hacia las cosas malas que tu entendimiento, y a veces nos domina la carne. Cuando en el primer hombre, en Adán, su carne estaba sujeta a la razón, hoy la carne desobedece a la razón por esta ley de la concupiscencia, la tendencia al pecado. Por eso llega a decir San Pablo, no hago yo el bien que quiero, sino más bien hago el mal que no quiero. Entonces, no soy yo quien lo hago, sino el mal que habita en mí, lo llega a decir. Y también tengo aquí otra palabra de la Escritura que dice San Pablo, dice, pero siento otra ley. Está hablando de otra ley, por eso digo la ley de la concupiscencia. Pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. O sea, la ley de mi mente no está de acuerdo y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias, madre, una servilleta, muchas gracias. Me está pasando una servilleta porque estoy sudando. Está haciendo algo de calorcito. ¿Qué tal en Guadalajara? Bueno. Sí, los cambios están... Bueno, entonces una vez que la ley natural
que hablamos que Dios nos da el entendimiento y que nos da el corazón, que nos hace saber lo que debemos hacer y no, viene y oscurece la nueva ley que nos pone el demonio, la ley de la concupiscencia, pues entonces nuestro Señor dice, es necesario que haya otra ley. Y entonces nos viene la ley de la Escritura, que es la ley de los mandamientos. Sí, he escuchado de Moisés, que nuestro Señor en la tabla escribe con el dedo de Dios, escribe en la tabla de Moisés los mandamientos que debemos de cumplir. Esa es la tercera ley, porque hablamos de 4, es la tercera ley. Bueno, ok. Pero respecto a esta ley, debemos saber que lo que hizo fue que el hombre se alejara del mal, de hacer el mal, por temor. La ley que Dios dio a Moisés hizo que el hombre se alejara del mal y no hiciera el bien, y tratara de hacer el bien, pero por temor. ¿Sí me explico? Por miedo. Bueno, pensaba que pues, en el infierno, en el juicio, y el que no peca por temor no es un justo, o sea, no es lo más adecuado que existe, aunque así se empieza la justificación, al menos por miedo, que no pequen, ¿verdad? Y aquellos que no pecan por miedo se salvan. Una vez lo hablamos sobre la contrición y atrición respecto al dolor de los pecados, algo más o menos similar. Bueno, lo que ya lo habíamos platicado. Entonces, pues como de este modo no fue suficiente de la ley mosaica o de la ley que Dios le da a Moisés para nosotros, porque era por miedo por lo que la cumplíamos, tuvo que venir una cuarta ley, porque insuficiente fue esta ley, porque insuficiente fueron las leyes de Moisés, tuvo que venir la ley suficiente. Por eso dice la Escritura, en la plenitud de los tiempos Dios mandó a su Hijo. Y esta nueva ley nos la trae nuestro Señor Jesucristo. Y esta ley es la ley del amor. Es una ley que nos da nuestro Señor, es la ley evangélica. Hay algo que quiero aquí platicar. Entre la ley del temor y la ley del amor hay 3 diferencias. Acá está mi mamá, pues hay 3 diferencias, madre, entre la ley del temor, o sea, la ley de Moisés y por temor a obedecer a Dios, y la ley del amor, que es obedecer a Cristo. Bueno, ¿quieres saber cuáles son las 3 diferencias? Sí, claro. ¿Tú quieres saber cuáles son? Sí, ¿Ustedes claro. quieren? Bueno, pues las vemos. Claro, por eso estamos aquí en el video. Ok. Si no estaríamos viendo. La primera ley, la ley del temor, nos hace siervos. La primera ley nos hace siervos. O sea, nos hace obedecer como siervos. La segunda ley, la ley del amor que nos trae nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres. ¿Verdad? Aquel que obra por temor, pues obra, que hace las cosas por temor, obra como un siervo. Y aquel que obra por amor, obra como un libre o obra como un hijo. Esa es una diferencia entre la ley del temor y la ley del amor. La segunda, a los que observan la ley del temor, o sea, la ley que tenían miedo de Moisés y que era el único que conocían por temor a no condenarse, pues se les ofrecían bienes temporales, dice la Sagrada Escritura. Si me escuchan, comerán los bienes de la tierra. O sea, era lo que les ofrecía. Y una tierra que emana leche y miel. Se les ofrecía por la ley del temor bienes terrenales. Y la segunda ley, que nos trae nuestro Señor Jesucristo, se nos ofrecen bienes celestiales. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ahorita hablemos del joven rico, porque también hay otras cosas aparte. Pero bueno, ya nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo un bien eterno, la vida eterna. ¿Ok? Eso es hermoso. Tercera diferencia entre la ley del amor y la ley del temor. La primera ley, la ley de Moisés, es pesada. Dice la Sagrada Escritura así: ¿por qué tientan a Dios queriendo imponer sobre nuestro cuello un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? La ley que después los fariseos de 10 mandamientos hicieron 600 fracciones se puso pesada. Era una ley pesada. Y la segunda ley es leve. Lo dice nuestro Señor cuando llega, dice: pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Y nos dice, y no recibieron un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, son las 3 diferencias entre la ley del temor y la ley del amor. Cristo nos dio una ley ligera, suavecita, tranquila. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo la conociera, la ley del amor, y nadie pueda excusarse que hay ignorancia en la ley, sobre la ley del amor. Dice la Sagrada Escritura respecto a eso: el Señor abreviará su palabra sobre la tierra. Y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta ley del amor divino que nos trae nuestro Señor debe ser la regla de todos los actos humanos. Todo lo que hagamos, siempre y cuando concuerde con la regla del amor divino, la regla que nos trajo nuestro Señor, es bueno. Y es perfecto. Si no, no es bueno ni perfecto. Si es por la ley del temor, no es. Esta ley del amor, aparte que dijimos que hay 3 diferencias, produce, vámonos por parte así, A, B, C, D, produce 9 cosas en el hombre. ¿Quieres saber qué 9 cosas produce, madre, la ley del amor en el hombre? Sí.
¿Tú quieres saber, Enrique, qué 9 cosas produce? Claro, adelante. Pues vamos a verlas. Vamos a ver qué produce la ley del amor en nosotros. Bueno, la primera nos produce la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el amado, o sea, nuestro Señor, al que amamos, estamos hablando de la ley del amor a Dios, la primera. Porque, acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande de todo? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. 1, 2, no es una sola. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, estamos hablando de la primera parte. Entonces, nos produce la vida espiritual, porque el amado está en el amante. Yo amo a mi Señor y mi Señor permanece en mí. Yo no lo digo, lo dice la Escritura, dice, quien permanece en el amor, en Dios permanece y Dios permanece en él, y es palabra de Dios. Bueno, y ahí mismo, también en la misma, vamos en el número 1, el amor transforma al amante. O sea, si yo soy el amante del Señor, yo lo amo, me transforma en el mismo amado, me transforma en el mismo Señor. Acuérdate que si amamos cosas malas, nos transformamos en malos. Dice la Sagrada Escritura así, se hicieron abominables con lo que amaron. Si yo amo el pecado, me vuelvo malo, me vuelvo pecado. Pero si amamos a Dios, nos hacemos divinos. No lo digo yo, lo dice la Escritura, dice así, el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. O sea, el amante, yo que soy amante de Dios, me vuelvo uno con el amado. Me da vida espiritual porque Dios permanece en mí y me vuelvo uno con él. Decimos todos que el cuerpo, pues tú hablas mucho del alma y del cuerpo. Todos decimos que el cuerpo vive por el alma, ¿no? O sea, y el cuerpo hace cosas por el alma, ¿no? O sea, el alma es el que lo mueve a hacer cosas, ¿o no? ¿No es así? Es tu ardillita que traes allá adentro. Es el que te mueve, ¿ok? Que hace que muevas. ¿Y si el alma se va del cuerpo? Queda Pues aquí. no obra, no puede hacer obras, no puede hacer nada. Se queda el físico aquí. Aquí. Bueno, pues así también. El alma obra perfecto cuando está Dios en él, cuando está la caridad del amor, por la cual está Dios en ella. Pero si no tiene caridad, pues no obra, y no obra bien. Si no tienes la caridad, que es el Espíritu Santo en ti, no puedes obrar. Bueno, dice la Sagrada Escritura, quien no ama permanece en la muerte, porque no tiene Dios en él, así como el cuerpo permanece en la muerte. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien posee todos los dones del Espíritu Santo, todos los que puedan haber, los más grandes, pero no tiene caridad, lo dice San Pablo, pues no tiene vida en sí. Es, por ejemplo, como un cuerpo de un muerto. Ponlo y vístelo de oro, de seda y todo, muerto se queda. Hay una que en el chango se queda, pero este muerto se queda. De nada le sirve. Si me explico, pues igual, las actividades o actitudes que tengamos sin amor no sirven para nada, están muertas. Esas obras. Bueno, hablamos de la primera, segunda, dijimos 9. El amor nos conduce a observar los divinos mandatos, a observar los mandatos de Dios. Perdón. Voy a tomar agua, no puedo con la garganta. Bueno, y mi mamá dio tantita miel ahorita, pero no, a lo mejor es por eso que no puedo hablar. Bueno, nos conduce a observar los mandamientos. El signo más grande de la caridad, o que uno es caritativo, que es amoroso, es la prontitud en cumplir los mandamientos divinos. El que ama a Dios cumple los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cualquier amante, cualquiera que ama, realiza grandes cosas y grandes obras por el amado. Eso es natural. Dice nuestro Señor, el que me ama guardará mi palabra. Él mismo nos llega a decir, el que dice que me ama, así dice, el que dice que me ama, dice nuestro Señor Jesucristo, haga como yo, que digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Pues aquel que dice que me ama, haga mi voluntad. Es una característica. El amado cumple la voluntad, el amante cumple la voluntad del amado, del que ama, ¿verdad? Quien observa la ley del amor divino, la ley de amar a Dios, cumple con toda la ley, porque la plenitud de la ley es el amor. Eso no lo dice San Pablo. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero vamos a ver cómo. No el amor que nos platica el mundo, ¿verdad? Porque de ahí nos agarramos para irnos para otro lado, ¿verdad? Tercera, ¿qué hace el amor en nosotros? Nos hace pacientes en las adversidades. Ahí está mi mamá, con su bastoncito, apenas puede caminar, ya se quebró un brazo, ya se fregó esto, ya se fregó el otro, pero está tranquila, está paciente. ¿Por qué? Porque quien posee la caridad hacia Dios y el amor hacia Dios no los daña nada. Todo lo que les pasa se les transforma en algo saludable. Piensa mucho en la palabra que dice, todas las cosas ocurren para el bien de los que aman a Dios. Aún las cosas adversas, las cosas difíciles, todo les parece que es una dulzura del amado, de nuestro Señor. Entonces, nos hace pacientes. El amor a Dios también nos conduce a la felicidad. ¿Por qué? Porque únicamente el que posee la caridad y posee a Dios se le promete la vida eterna. Entonces eso te hace feliz. Y según la diferencia de caridad, mientras más caridad tengas, te haces accesible a las bienaventuranzas. Y mientras más caridad tengas, mayor será la bienaventuranza. Es el don más grande que tenemos que pedir y tener y conservar, el amor, la caridad y sobre todo el amor a Dios, ¿verdad?
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos ayunaban más que los apóstoles. Y eran más abstinentes, abstenían de más cosas que los apóstoles. Pero los apóstoles, al final de cuentas, aventajaron a todos en el amor. ¿Por qué? Porque su caridad era excelente. ¿Y por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que ellos poseyeron las primicias del Espíritu Santo. Si fueron los primeros en tener el Espíritu Santo, si tienes el Espíritu Santo, pues Él te conduce y Él es el amor propio. Entonces, estamos hablando que la bienaventuranza, no cualquier otra virtud, no otra virtud te hace, te hace ganar más bienaventuranza, sino la del amor. Y mientras más amor, más bienaventuranza ganas para ti. Quinta, vamos a ver la quinta. ¿Qué hace la caridad o el amor de nosotros, en nosotros a Dios? Pues fácil, algo hermoso. Produce la remisión de nuestros pecados. La remisión. ¿Por qué? Porque Dios perdona los pecados a aquellos que lo aman. La caridad, dice la Sagrada Escritura, cubre multitud de pecados. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Multitud, dice, cubre multitud de pecados. ¿Y por qué dice cubre? Dice cubre porque estos no los ve Dios. Para castigarlos, los cubre. La caridad te los tapa y Dios no los ve. Eso dice multitud de pecados en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Proverbios dice, espérame, por aquí lo tengo, dice, la caridad cubre la totalidad de los pecados. Y esto lo llega a confirmar nuestro Señor Jesucristo, para que no vean que yo lo invento. También el Nuevo Testamento, con la Magdalena, ¿qué le dice a la Magdalena? Tus pecados te son perdonados, tus muchos pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque has amado mucho. El Señor le perdona los pecados porque ha amado mucho. Es la excusa de nuestro Señor. Has amado mucho y tus pecados son perdonados, sobre todo Dios, ¿verdad? Pudiera decir cualquier gente, bueno, y entonces, ¿para qué la penitencia? ¿Para qué sirve si basta la caridad para lavar los pecados? Pero el que ama de verdad y no se arrepiente verdaderamente, no ama. Y sabemos que cuanto más amamos a alguien, más nos duele si lo ofendimos y tenemos que pedirle perdón. Es un efecto de la caridad. De la caridad. Dios no quiere decir que porque mis pecados me son perdonados, se cubren, Dios ya nos ve, ya no me voy a arrepentir, me voy a confesar. Pues el que más ama va y pide perdón al amado. El amante pide perdón al amado por lo general. Sexta, ¿qué hace la caridad en nosotros? Causa iluminación del corazón. La caridad nos enseña todo lo que es necesario para la salvación, para llegar al cielo. Dice la Sagrada Escritura, Asunción nos los enseña todo, y hay un salmo que dice, donde hay caridad, ahí está el Espíritu Santo, que lo conoce todo y nos conduce pues a donde la patria celestial, al cielo. Bueno, séptima, vámonos rápido. Un minuto, estábamos bien. La caridad produce a Dios, el amor a Dios, la caridad divina, produce la perfecta alegría. Nadie puede poseer el verdadero gozo si no vive en el amor a Dios, nadie. Porque cualquiera que desea cualquier cosa no goza ni descansa mientras no lo tiene, mientras no lo consigue. Y en las cosas temporales, aquí terrenales, ocurre que se quiere lo que no se tiene, y cuando ya se tiene algo se desprecia y se enfada uno de tener las cosas. Pero no es así en las cosas espirituales, porque quien ama a Dios, lo posee a Dios, y el anhelo de su corazón de que lo ama, descansa en Él. Dice la Sagrada Escritura, el que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. Dios permanece en mí, yo amo a Dios y descanso, colmo a mis anhelos. Octava, aparte de perfecta alegría, perfecta paz. Quien ama a Dios tiene perfecta paz. ¿Por qué? Porque ocurre que por lo general deseamos las cosas temporales y terrenas, pero cuando las poseemos, cuando ya las tenemos, queremos más, nuestro ánimo no descansa. Ahora quiero más, y ya tengo este carro y quiero más, y este departamento y quiero más, y no me estoy refiriendo a un amigo por ahí que luego va a pensar que le tiré, y quiero más dinero y quiero más, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Por qué si tengo nomás 30 millones y que él gana eso mensualmente, por qué no tengo más que estoy haciendo? Quiere más. El corazón siempre quiere más las cosas terrenas. Dice la Sagrada Escritura, perdona esto, pero dice, el corazón del impío es como un mar celoso que no puede aquietarse nunca. Pero para que los que aman a Dios gozan de perfecta paz, dice la Escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo, solo Dios basta. Ahí está una declamación que se llama Solo Dios basta, de ¿quién es madre? No me acuerdo, pero ¿Sor Juana? No, bueno, creo que sí, bueno, luego la checamos. Dice, solo Dios basta para satisfacer nuestros deseos. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que nuestro corazón. Por eso nos llega a decir San Agustín, Señor, hiciste para mí tu corazón y mi corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Solamente Dios llena nuestro corazón y Él es más grande que Él y queda totalmente lleno y satisfecho, no con las cosas temporales. Novena, ¿qué hace la caridad, el amor divino hacia Dios en el hombre? Pues hace un hombre de gran dignidad. ¿Por qué? Porque ahí llegó mi hermana Liz, buenas noches. Buenas noches. Porque la caridad adquiere para sí el derecho a ¿cómo se llama? Convierte al siervo, habíamos dicho, la caridad convierte al siervo en libre y lo convierte en amigo.
Por lo que el Señor nos dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, nos sube una dignidad mayor, la caridad hacia Dios. Debemos saber por eso que ya entonces se quita la ley del temor que veíamos, porque en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, se hace por amor. Dice la Sagrada Escritura, no han recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien se hace hijo adoptivo de alguien? Pues adquiere el derecho a la herencia, ¿no? Si yo me hago hijo adoptivo tuyo, aunque sea tu hermano, pues requiero el derecho a tu herencia. ¿Ah? Pues de la misma manera, la caridad nos adquiere el derecho a la herencia de Dios, ¿verdad? Porque es un don de Dios. Nos adquiere el derecho a la herencia, a la vida eterna. Dice la Sagrada Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y coherederos con Cristo. Fíjate nomás, herederos del cielo. Por todo esto, debemos de trabajar para adquirir la caridad, para conservar la caridad, para aumentar la caridad, aunque sabemos que nadie por sí mismo puede hacerlo, ¿sabías? Nadie por sí mismo. Es un don de Dios, la caridad. Acuérdanos que tenemos en nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, 3 dones o 3 virtudes teologales. Caridad, fe y esperanza, dadas por Dios, son dones divinos. ¿Sí me explico? Entonces nadie por sí solo puede, pidiéndolo sí, pero son dones de Dios. Bueno, por eso nos llega a decir San Juan, la caridad, o sea, el amor, no está en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no está en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Nosotros amamos a Dios por causa de su amor, ¿verdad? Aunque la caridad sea un don divino de Dios, hay que pedirla, o sea, nos la da desde el bautismo y sobrepasa todos los demás dones. Aunque sea un don de Dios, sobrepasa todos los demás dones. Y es que podemos tener todos los demás dones o todas las demás virtudes teologales sin el Espíritu Santo. Por ejemplo, alguien que está en pecado mortal pierde inmediatamente la caridad en el alma, pero no pierde la fe y la esperanza. Si la perdiera totalmente, está perdido para siempre. Mientras vive en este mundo, tiene fe y esperanza, que lo pueden hacer regresar. Pero para tener la caridad, necesita estar en estado de gracia, porque es un don divino el más alto que tiene Dios para nosotros. Aunque es un don de Dios, y se pueden tener los demás, es el más alto. Dice el apóstol, y oímos en el templo, en la misa, que dice, la caridad, o sea, el amor ha sido derramado en nosotros, después de la consagración, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Sí me explico? O sea, la caridad es por el Espíritu Santo que tenemos en nosotros, no es por nosotros mismos. Ahora, es un don divino. Y para poseerla, para poderla tener, ocupamos disposición de nuestra parte. Y es necesario saber que para adquirirla, ocupamos de 2 cosas para adquirir la caridad. ¿Quieres saber qué 2 cosas ocupamos? Sí. ¿O ya le paramos? No, sígueme. O que le sigan. Bueno, pues le siguen. Bueno. Lo primero que ocupamos para encendernos en el amor divino, para obtener la caridad de Dios, es escuchar cuidadosamente la palabra de Dios. Y esto pasa en lo humano. Oyendo cosas buenas de alguien, oye, que esta persona es así, es tan amable y te quiere a todos y da, y se desborda y te ayuda y la madre, nos inflamamos en amor por él. Oímos que una buena persona y empezamos a quererlo por lo que escuchamos. Bueno, entonces hay que escuchar lo que es Dios. Hay que escuchar cuidadosamente la palabra de Dios. Por eso, sí, acuérdate que los discípulos de Emaús decían, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros, mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las escrituras. Cuando ellos iban en el camino hacia Emaús, el Señor se les aparece y les platica todas las escrituras del principio, y ellos cuando fueron sentíamos que se nos quemaban y nos ardiendo los corazones. Por le está hablando del amor del Padre, el amor del amor realmente de Dios, te inflama el corazón de amor, y eso pasa hasta en lo humano. Hemos visto, por ejemplo, que al predicar San Pedro, el Espíritu Santo dice que descendió sobre los que escuchaban la palabra. ¿Sí te acuerdas que todos empezaron a hablar el don de lenguas y los de afuera y todos se enamoraron de Dios? Por el don de la palabra. ¿Sí me explico? Baja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la misma caridad del amor de Dios. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios con amor. Escucharla con atención y nos va a resultar en amor. Esto lo vemos frecuentemente que ocurre en las predicaciones y retiros, por ejemplo, donde se habla del amor de Dios y la palabra de Dios. Se habla mucho de muchos que llegan. Yo llegué a mi primer retiro, el primero que me hizo llegar aquí a acercarme al Señor, con un corazón duro, con un corazón cerrado, pero la palabra de Dios me movió y terminé escuchando con atención la palabra de Dios, encendiéndome el fuego del amor divino. Es lo que pasa por lo general en los retiros que se hacen, ¿verdad? Lo segundo, pues hay que entonces meditar el bien, los beneficios que Dios nos da. Primero oímos la palabra de Dios, nos hace crecer en amor, y empezar a meditar los beneficios que Dios nos ha dado. Demasiado duro y tonto tendría que ser el que meditando en los beneficios que Dios nos da,
en todo lo que nos ha dado su propio Hijo, los peligros que nos ha evitado, las bienaventuranzas que nos promete, el cielo que nos promete, cómo muere por nosotros en la cruz. Y si alguien después de todo eso no se inflama en el amor divino, pues es un cuate ahora sí totalmente duro y seco, muerto, como somos muertos, ¿verdad? Y es que dice un santo que los malos pensamientos destruyen la caridad de nosotros y los buenos pensamientos la aumentan y la conservan. Bueno, eso es para tenerla. Ahora, otras dos cosas se requieren. Va, 25, ok. Otras dos cosas se requieren para que una vez que tenemos la caridad, hacerla aumentar. ¿Quieres saber cuáles son? Sí. ¿Tú? Yo también. Okay. La primera, desprender el corazón de las cosas terrenas. ¿Por qué? El corazón no puede estar en dos cosas a la perfección. Nadie puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cuando uno más se aleja del amor a las cosas terrenas, más se afirma en el amor de Dios. Ahorita vamos a ver, porque entonces desprecio, no es que las desprecies, pero vamos a ver en qué medida las puedes querer. Dice San Agustín, la ruina de la caridad es la esperanza de alcanzar o guardar los bienes temporales. Y el alimento de la caridad es la disminución de la concupiscencia. Que la concupiscencia es el deseo de tener, amarrar y retener cosas temporales. Nos hace apegarnos al mundo. Eso es lo que nos hace la concupiscencia. Bueno, el entendimiento humano, la inteligencia se nubla cuando se aplica a las cosas del mundo, a las cosas terrenas. Y brilla el entendimiento y se prepara más para Dios cuando se aparta de ellas. Entonces resplandece y crece, aumenta el amor divino. San Ignacio de Loyola tiene una regla: tanto como cuanto. Quiero esto, tanto como cuanto me acerque a Dios. Esto lo rechazo en mi vida, tanto cuanto me aleje de Dios. No quiere decir que los bienes materiales están malos, pero si ese bien material quiere entrar a mi corazón más que Dios, es rechazado. Si ese bien material me sirve como un fin para llegar a, como un medio, para llegar a mi fin, no como un fin, como un medio para llegar a mi fin que es Dios, adelante, bienvenido sea. ¿Verdad? Tampoco tenemos que tirar toda la basura, ¿verdad? Bueno, la segunda, para aumentar la caridad necesitamos nosotros mismos, como le dije hace rato, una característica que da, pero nosotros mismos esforzarnos en tener paciencia en las adversidades. Cuando sufrimos por una persona amada, yo he sufrido por mi esposa, ese amor aumenta, por dar cosas para ella, por sacrificarme, porque a veces no está ahí, yo tengo que darle a los niños para que ella esté tranquilo, me pongo en mi casa, en su casa lo hago, a barrer, a trapear, a sacudir, y me esfuerzo, aunque me duele mi espalda y lo hago por ella, mi amor crece por ella. Soy paciente en esas adversidades, en los momentos que no está, que yo quisiera que estuviera, pero no se puede por cuestiones de su trabajo, y tengo que hacer yo esas cosas. Bueno, me empiezo a ser paciente en las contrariedades. Ocurren problemas cuando no se lo resuelvo, y eso me hace más amar a mi esposa. Quienes soportan adversidades por Dios, aman después más a Dios, se afirman más en su amor. Está, por ejemplo, como un artesano, la obra que más le costó es la que más quiere. Tú el trabajo, ¿cómo amas a tu trabajo? ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Sí me explico? Te aferras y amas más lo que más sacrificio y más dolor te cuesta. Como una mamá, ¿cómo ama a los hijos? ¿Cuánto les duele el parto? ¿Sí? Y los amas más que un sobrino, ¿no? Por ese dolor, porque te entregas, bueno, en esa paciencia y la adversidad te hace amar a más. Nuestro Señor Jesucristo nos llegó a decir, amarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí ya terminamos las dos. Okay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, madre, repite. Tú ya lo sabes. Con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok. Dice, en esto se encierra la ley y los profetas. Bueno, para poder amar así, necesitamos cumplir 4 cosas. ¿Quieres saber cuáles son? Sí. Ya no te pregunto, casi que sí. Obvio, se dice obvio. Bueno. Obvio. Primera, recordar los divinos beneficios, como lo vimos hace rato. Todo lo que tenemos, por Dios lo tenemos. Si tengo vida, la tengo por Dios. Si tengo salud, la tengo por Dios. Si tengo hijo, lo tengo por Dios. Si tengo carro, lo tengo por Dios. Casa, la tengo por Dios. Salud, todo lo que tenga, lo tengo por Dios. Entonces es forzoso amarlo con todo el corazón, ya que seríamos muy ingratos pensando que todo lo que no nos dio Él y no amarlo, ¿verdad? Por eso llega a decir en el Salmo David, con todo su corazón alabó al Señor y amó al Señor que lo creó, en agradecimiento. Segunda, considerar la divina excelencia. Dios es más grande, lo vimos, que nuestro corazón. Y así que si le servimos con todo el corazón y con todas las fuerzas, porque dice, ama con todas las fuerzas, no sería suficiente de todos modos. No es suficiente porque nos dice la Escritura, al bendecir al Señor, exáltalo cuanto puedas, pues Él es más grande que toda tu alabanza. Por más alabanza que le damos, es más grande, con toda nuestra fuerza. Tercera, ya lo hemos visto, renunciar a lo terreno.
Es que renunciar a lo terreno, como dijimos, tanto como cuanto me acerco y me separe de Dios, no quiere decir que voy a andar en mi casa y la voy a tirar a la basura. Como cuando el Señor le dice al rico joven, oye Señor, ¿y qué hace para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, los cumple los de joven. El Señor lo miró con alegría y le dijo, bueno, ahora quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, da el dinero a los pobres y sígueme, espérame. Yo no puedo hacer eso, estoy casado. No es literal, vende todo lo que tienes, desapega tu corazón de las cosas terrenas. Porque no caben en tu corazón Dios y las cosas terrenas. ¿Sí me explico? Entonces, hacemos gran ofensa a nuestro Señor. ¿Sí? Lo que es del César. Ajá. Y a Dios. Lo que es Así es, tenemos que renunciar a lo terreno en cuanto a apegos al corazón. Gran ofensa le hace uno a Dios cuando iguala a Dios con una cosa. Lo decía María Félix, tú hablas de María Félix, de la primera esposa de don Enrique, nuestro abuelo, y tú hablas de ella. Ella decía, fíjate lo que llegaba a decir, qué tontería, esto ofende a Dios gravemente. Decía, el dinero no es Dios, pero ¿cómo se le parece? Claro que no se le parece, ¿sí explico? O sea, pues lo decía a nivel humano, y eso es lo que hacemos a veces, comparamos cosas humanas con Dios y ofendemos a Dios. Este carro es tan hermoso que es como Dios es mi Dios, o mi esposa es mi Dios, no podemos comparar a Dios con nadie. ¿Verdad? Terrenal, lo terrenal aquí se va a quedar, el cuerpo físico aquí se queda, lo que se va es nuestro espíritu, alma, como le puedan llamar, y es lo que va a dar cuentas. Es imposible amar a Dios y amar cosas terrenas porque nuestro corazón es muy pequeño con relación a Dios y con trabajos cabe Dios y no las cosas terrenas, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, por ejemplo, algo que no es Dios, pues Dios ya no cabe, pues es enorme. ¿Sí me explico? Él ocupa todo el espacio de mi corazón y si meto mi corazón de cosa, Dios se sale, no cabe. ¿Sí me explico? O sea, es más grande, es más grande que nosotros. De la señora ¿Sí? que despide de sus hijos. No lo digo. Se van unos chavos del campamento, entonces la señora pues va atrás de sus hijos y va y le da la bendición a su hija. Y le dice, hija, que Dios te bendiga. Dice, ay mamá, aquí no cabe, mándala a la escuela, ya no cabemos. Sí, ya. El carro choca, tiene un accidente, a la hora que... Y todo la cajuela intacto y de todos los demás despedazados. Estaba la cajuela, una carterita... Comparamos a Dios con las cosas terrenas. Dios es muy celoso. Cajuela, ¿no? Dios es muy celoso y lo podemos entender aquellos que somos esposos. Yo no quiero que mi esposo sea compartido, el corazón de mi esposa sea compartido con otro, por otro, ¿sí me explico? Ahí que apoyo yo. Y el Señor es un Dios celoso y la Sagrada Escritura. Yo soy tu Dios celoso y es celoso. Entonces en el corazón nada más está hecho para Dios. Lo demás nos sirve como un fin, como un medio, me vuelvo a equivocar, como un medio para llegar a un fin, perdón. Bueno, no lo vayan a editar, voy a poner al revés, porque entonces en la torre. Sí. La cuarta, evitar totalmente el pecado. Nadie que vive en pecado puede amar a Dios. Pecan, pues los que pecan normalmente, pero hay otros dos tipos de hombres que pecan. Me ha tocado, no voy a decir nombres, es que yo cumplo todos los mandamientos excepto este. ¿Se me explico? O cumplo y estos 4 y excepto estos. Bueno, hay dos tipos de hombres que pecan. Los que evitan un pecado, por ejemplo, como el de la lujuria, pero cometen el de la usura. Pecan igual. ¿Por qué? Porque quien peca en un pecado se hace reo de todo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque quien observa, dice, toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor a la ley. Es como en la escuela que te decía, no pasé matemáticas. A mí me tocó en la secundaria. No puedo entrar a la prepa. Oye, pero pasé todas las demás materias, pero reprobaste, mijo. ¿Sí me explico? Es igual en las cosas de Dios. Hay quienes pecan en una sola y dicen cumplo todas las demás. Transgreden la ley y no pueden así amar a Dios. ¿Ah? Y dice la Sagrada Escritura respecto a esto: es impío esperar de Dios la mitad del perdón. Que me perdone, ¿sí me explico? Nada más de pecado y todos. O sea, no, es que es completo. Dios es completo. También pecan muchas veces los que ya han pecado, pero se confiesan. Ya lo hemos hablado de la confesión. Y dicen los pecados y otros no. Dividen la confesión. Déjame apagar el teléfono. Perdón. Ya se ve aquí la timbra, siempre pasa esto, pero... Modo avión. Bueno, modo avión. Muy bien. Intentan engañar a Dios, cometen un sacrilegio, salen más pecadores del confesionario. Porque a Dios hay que revelarle todo tu corazón, dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura, derrama ante Él tu corazón completo. ¿Va? En la confesión se debe revelar todo, no nomás el que peca, sino el que cumple un solo pecado y el que se confiesa a media está pecando. Y no pueden su corazón amar a Dios, no puede su corazón estar lleno de Dios, no puede cumplir estas 4 cosas que hablamos. Esa es la cuarta. Bueno, ¿qué es lo que un hombre debe dar a Dios? Lo vimos, 4 cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 4 cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo es cada una. Por el corazón, la Sagrada Escritura lo entiende como intención.
Por lo cual las buenas acciones que hagamos, hechas con mala intención, se convierten en malas. No cuentan. Todo lo que hicimos bueno será negro y no servirá para nada. Por ejemplo, doy un dinero a una gente delante de ustedes para que me aplaudan. La gente comió. Le regalé una casa a una persona para que viva con su familia. Pero para que ustedes me vean y me aplaudan, no para que ellos no me aplaudan. Hubo una voluntad, pero no hubo una mala intención. No sirve la obra. ¿Se explico? No sirve la obra. No estoy haciéndolo con todo mi corazón. Para amar con todo el corazón no basta nomás, aparte de la buena intención. Hay que tener una buena intención, pero también tener una recta voluntad. El corazón es igual a intención. Con todo tu corazón, igual a intención. Con toda tu alma, igual a la voluntad que apliques en esto. Por ejemplo, tengo una buena intención de ayudar a alguien y lo ayudo, pero la voluntad no es buena. No estoy bajo la divina voluntad que estás tú de Dios. No es lo que a Dios le agrada. Robo para darle de comer y sin que se dé cuenta la gente. Le doy de comer con lo que robé a uno. Hago un mal para provocar un bien a otro. Lo estoy haciendo con buena intención de ayudarlo, pero sin recta voluntad. Fuera de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces por eso es con todo tu corazón, con toda tu alma es igual a voluntad. Hay buena voluntad y buena intención cuando la voluntad concuerda con la voluntad de Dios. Conocemos y le pedimos diario, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo decimos a nuestro Señor, en el Padre nuestro, y queremos hacer la voluntad de Él así como acá. Entonces tenemos que tener recta intención y recta voluntad, ¿verdad? A veces ocurre que hay buena intención y buena voluntad aparte. Estamos hablando que ya está con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu intención, con toda tu alma, con toda tu recta voluntad. Pero hay un mal pensamiento en la mente. ¿Me explico? O sea, para poder, por eso estamos hablando de 4 cosas para cumplir esta ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Corazón, la intención, alma igual a la voluntad. Ya tengo buena intención, tengo buena voluntad, pero hay un pecado en el pensamiento. Y Él dice, con toda tu mente, debemos darle todo nuestro entendimiento entero a Dios, la mente completa, doblegando todo el pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura, disipen la maldad de sus pensamientos. Aparte de toda la mente se refiere, pásale Luis, aparte de toda la mente se refiere, Luis Alcedo González, pásale, ábrele. Y saluda aquí en la cámara, allá con un primo, bueno, que también le encanta, ahorita lo va a hacer un video él, ok. Bueno, entonces también hablando de la voluntad madre, no nomás es, ¿cómo se llama? Estamos hablando con todo tu corazón. Mi mamá me distrae, déjalo, ahorita abre él. A ver, que si le quito, tú quitas a la madre. A ver, si quieres continúa yo. Okay. Es que mi mamá me distrajo. Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Llevamos en la mente, madre. Aparte de la mente, hay gente que se siente tan inteligente y tan sabia. Pásale. Siéntate. Hay gente que se siente tan inteligente y tan sabia, aparte de tener un pecado en la mente, que simplemente no le presta toda la fuerza de su fe a Dios. Esto es así y creo en esto, pero de esta manera o sea, creo la mitad de las Sagradas Escrituras, creo la mitad de lo que me dice el Papa, creo la mitad de lo que me dicen los sacerdotes, entonces no le estás dando la adoración a Dios con toda tu mente tampoco. Ya no nomás porque tengas un pecado sucio, sino que no le prestas toda la obediencia de la fe. San Pablo dice, habla de la obediencia de la fe, ¿verdad? Bueno, no dice la Sagrada Escritura, nos apoyen en su propia prudencia. Perdón por la interrupción, ahorita hace un video aquí mi primo. Ok, y dice, toda nuestra fuerza, es todo nuestro ímpetu. Dice la Sagrada Escritura, para ti guardaré mi pujanza. Hay otros que emplean sus ímpetus en pecar. Y esto lo vemos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice, hay de vosotros los valientes para beber vino, los varones fuertes para provocar la ebriedad. No está hablando del que bebe una copa o que bebe, no. Mi fuerza la empleo en ponerme hasta atrás y poner hasta atrás a otros. Y en eso empleo mi ímpetu y mi fuerza debe ser para servir al Señor. Otros manifiestan su fuerza en dañar al prójimo, en vez de demostrar la fuerza socorriéndolo. Entonces vimos que para amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón es intención, voluntad, mente e ímpetus, ¿verdad? Cristo nuestro Señor, cuando nos habla del mandamiento más grande, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Dio 2 respuestas. La primera, amarás a tu prójimo sobre todas las cosas. Y la segunda, porque son 2 diferentes, no es una sola vez en la engloban. Amarás a Dios sobre todo, a tu prójimo con tú mismo como una sola. Son 2. Primero Dios. Segundo, a tu prójimo, que son 2 respuestas en una sola pregunta. Hay 4 motivos que nos impulsan y nos llevan a amar al prójimo. ¿Quieres saber cuáles son, madre? Enrique, Luis, échale. Vicente, yo también los aviento, también los quiero saber. Bueno, primero, ¿por qué? ¿Qué nos lleva a amar al prójimo? Primero,
Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. Y como todos los fieles somos hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, también dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y quien no, entonces quien odia a su cuerpo, odia al cuerpo de Cristo. Lo primero que me lleva a amar al prójimo es, no puedo odiar el cuerpo de Cristo al que pertenezco. Si odio a un miembro, estoy odiando al cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del amor a Dios, ya fallaría. Por la falla del amor a mi hermano, es falla del amor a Dios. Segundo, el precepto, la ley divina. Dice nuestro Señor, que se amen los unos a los otros tal y como yo los he amado. Y dicen, esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dicen, esto conocerán, en esto. No dice si tenemos dones, si predicamos, si expulsamos demonios, si hacemos caridades. Si se aman los unos a los otros, esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. Entonces, por el precepto divino. Tercero, por la participación de la naturaleza. Dice la Sagrada Escritura, no me acuerdo si es en Sabiduría, por ahí dice, todo animal ama a su semejante. Por lo cual, pues todos nosotros somos semejantes por naturaleza. Todos los humanos somos semejantes. Entonces debemos amarnos mutuamente y ¿cómo se llama? Porque no es nada más contra la ley divina, sino contra la propia ley de la naturaleza. Estamos obligados ya como naturaleza también a amarnos. Estamos hablando de las cosas bajitas. Cuarto, porque como dije, somos miembros de un mismo cuerpo. Y todo lo que es, por ejemplo, lo que le es útil a mi dedo, le es útil a mi cabeza. Si yo me soban los pies, me es útil a mí porque siento rico, me siento de descanso. ¿Sí me explico? Porque todo es útil para todos, porque somos un solo cuerpo. Y esto es lo que une a la iglesia. El beneficio para uno de los hermanos de la iglesia beneficia a toda la iglesia. La santidad de uno beneficia, los mártires de uno beneficia, por beneficio mutuo de todos. Hace como uno es todas las cosas, dice la Sagrada Escritura. Yo participo con todos los que temen y guardan tus mandamientos, y así participamos. Bueno, ya dijimos que debemos amar al prójimo. Ahora, hay 5 cosas que debemos de observar para amar al prójimo. Vamos a verlas. Primera, observa, ya hay que amarlo, amamos a Dios, hay que amar al prójimo, y vemos por qué hay que amarlo, porque lo que dice el Señor. Pero ¿cómo lo amamos? Por decir, hay 5 cosas a observar. Primero, necesitamos amarlo verdaderamente. 1, verdaderamente, como a nosotros mismos. Amarlo por lo que Él es y no por nosotros. Porque existen 3 tipos de amores, que eso también lo tenemos que ver. Hay 3 tipos de amores, 2 no son verdaderos y 1 sí es verdadero. El primero no es verdadero porque es utilidad, dice la Sagrada Escritura. Es tu amigo por participar de tu mesa y no permanecerá el día de la pobreza. O sea, me invitas a comer, gozo de las cosas que tienes, a toda más soy tu amigo, y se te acaba y se acabó la amistad. Eso es amarme a mí mismo porque busco mi propio bien. El segundo, porque es algo deleitable, porque cuenta chistes, ya no está dando cosas, porque cae bien, porque está bonita, porque está guapo. Y lo amo por eso, pero tampoco es verdadero porque termina lo deleitable y se acaba este amor. No queremos el bien para nuestro prójimo, sino más bien queremos su bien para nosotros. El verdadero es el tercero, que es amor como virtud. No amar al prójimo por nuestro propio bien, sino por el suyo. ¿Verdad? Esa es la primera, amarlo verdaderamente. Segundo, debemos amar al prójimo ordenadamente. ¿Cómo ordenadamente? No podemos amar al prójimo más que Dios, o tanto como Dios. Es una locura. Sino como nosotros mismos. Dice el Señor, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? No que no los amemos, sino que pues si mi hija está pecando y está en contra del Señor y está en contra de la Iglesia Católica, yo tengo que estar primero de parte de mi Señor. Yo los amo, pero primero, como está la cruz, vertical hacia el cielo y horizontal después hacia los hermanos. ¿Va? Tercero, hay que amarlos de manera activa y con eficacia, como aquel de la Sagrada Escritura que dice, no le digas tápate y ve y lo mandas a su casa a darle la cobija. Hay que ser eficaz en el amor. Nosotros no solo nos amamos, ámalo como a ti mismo. Nosotros no solo nos amamos, sino que nos procuramos cosas buenas para nosotros mismos y evitamos lo malo para nosotros. Pues así debemos hacer con el prójimo. No amemos de palabra ni de lengua, dice la Escritura, sino de obra y de verdad. Y aparte son malvados aquellos que aman con la boca y dañan con el corazón, como los que dice la pelota. Hablan de paz con su prójimo mientras la maldad está en su corazón, y dice la Escritura, hablan de paz con su prójimo mientras la maldad está en su corazón. Y dice la Escritura que su caridad sea sin doblez, que sea real. 4, debemos amar a nuestro prójimo con perseverancia. ¿Sí me explico? Tanto en lo bueno como en lo malo, en la adversidad como en la prosperidad. Y más bien cuando sea el tiempo adverso hay que amar a los hermanos más, porque ahí es cuando se reconoce el amigo. Cuando estás enfermo, cuando estás pobre, cuando alguien te ama, así es cuando reconoces al amigo. ¿Eh? Hay que hacer amigos entonces.
Es muy importante, lo dice la Sagrada Escritura, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. ¿Qué es lo que hace que la amistad se conserve? Hay dos cosas, porque vamos de cosas en cosas, vamos en dos cosas. Estamos en el cuarto punto, debemos amarlo con perseverancia. ¿Y qué hacemos para que la amistad perdure? Dos cosas tenemos que hacer. Primero, la paciencia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el varón iracundo suscita riñas. Si yo soy enojado y todo y no me soy paciente, me voy a pelear con mi amigo y se acabó la amistad. Segundo, la humildad. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que la humildad que produce la paciencia. O sea, las dos van de la mano. Dice la Sagrada Escritura, entre soberbios siempre hay pleitos y contiendas. Si no soy humilde, el que se engrandece a sí mismo, pues desprecia al otro y no le va a aguantar sus defectos. Para aguantar y tener un amigo tienes que ser humilde. Porque sus defectos no tienes que, por ahí mandó algo el padre Chavo ahora, no tienes que criticarlo, sino ayudarlo, comprenderlo y que no te afecte, porque a veces lo que ves de defecto en otra persona es lo que tienes tú mismo. Pero cuando eres soberbio, cuando no eres humilde, no lo toleras en tu propio amigo. Lo reflejas en su propio espejo. Bueno, quinto, amarlo justa y santamente. ¿Qué es esto? No podemos amar a nadie para pecar. ¿Te explico? Porque mucha gente, amemos porque amor y paz, hagan el amor y la guerra. Hay que amar a la gente santamente. No podemos amar a nadie para pecar, como yo no me puedo amar a mí mismo para pecar. Sería intolerable a Dios. ¿Te explico? No podemos amar para pecar. Así perderíamos a Dios. Sobre este mandamiento del amor al prójimo, los judíos y fariseos no lo entendían. Ellos entendían a sus prójimos como a sus amigos. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los odian. Te da tiempo, ok. Aquí observamos algo interesante. Se oye una cierta contrariedad en esto, porque algunos santos aparentemente odiaron a algunos. Dice la Sagrada Escritura, los odió con el más perfecto odio. Y dice, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos amar a los hombres su naturaleza, ¿sí? Dios odia, además se me queda viendo, Dios odia y ama. Pero ahí te va. Debemos amar a los hombres la naturaleza, pero odiar el pecado, que siempre debe ser odiado. Dice la Sagrada Escritura de Dios, así dice, odiaste a todos los operadores de iniquidad, pero también dice, amas todo cuanto existe y nada aborreces de cuanto has hecho. Dios ama y odia, ama la naturaleza y odia el pecado. Para que quede claro. El hombre puede pecar sin hacer un mal, cuando lo hace por un bien, como Dios. El hombre puede pecar, fíjate nomás, el hombre puede sin pecar hacerle un mal a alguien, cuando lo hace por un bien de alguien. Es como los papás cuando castigan a los hijos. Es que a veces no entendemos, es el que ama no reprime. No, Dios nos ama mucho y nos reprime mucho, ¿verdad? Entonces dice, como cuando un hombre que en salud era malo se enferma y se convierte. Dios le permitió un aparente mal para un bien de la persona. O en las adversidades que se convierte el que cuando en la prosperidad era malo. Dice la Sagrada Escritura, el castigo los hará entender lo que oíste. Por ejemplo, si nosotros deseamos mal a un tirano que destruye la iglesia, por desear el bien de la iglesia, con la destrucción del tirano, ¿estamos obrando bien? ¿Estamos obrando como obra Dios? Y no lo digo yo, lo dice nuestro hermano San Pablo. A veces hay que preferir. Mi mamá llegó a decirlo, ya, digo, apago, ¿sabes qué, Señor? Para que les quites este vicio, pues que dales con el brazo izquierdo, duro, y estás haciendo un mal para un bien de la persona. San Pablo lo dice en la Escritura, y no está mal. Así dice, solo se oye de hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y dice San Pablo, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró. Con el poder de Jesús, Señor nuestro, se ha entregado ese individuo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. ¿Se explico? Hay veces que podemos desear un mal aparente para un bien, porque somos hijos de Dios, somos reflejos, lo que se legisla allá, se legisla aquí en la tierra. ¿Se explico? Y a veces la iglesia nos da sentencias duras, excomuniones duras y todo, por el bien de la persona, para que se arrepientan. Por ejemplo, no es pecado desear que Hitler muera, o colgar justamente a un malvado que está asesinando a todo un pueblo. Pues es más el bien de una ciudad que el mayor de una persona, que el bien de una sola persona. ¿Se explica? O sea, hay situaciones donde así ha obrado Dios y como reflejo Dios. Ahora, no somos los jueces de su vida eterna, pero como humanos que vivimos en una sociedad podemos defender nuestras cosas, nuestra familia. Eso no lo digo yo, lo dice San Pablo.
Y con nuestros hijos lo hacemos. A mí mi hija, papá, eres malo porque me castigas. No, espérate, yo la estoy castigando porque la amo. Y mi mamá es buena porque nunca me castiga. Y ahí hay una confusión. Yo la castigo porque quiero su conversión, el bien de su alma. Y su mamá a veces a lo mejor no la castiga porque no quiere que le deje hablar a la niña o perder su cariño. ¿Me explico? El buen padre, el buen padre no le importa si lo quieres o no lo quieres, le importa tu bien. Y el buen papá, que es diferente, lo que le importa es que lo quieras, aunque hagas tú lo que se te pegue tu gana. Bueno, así actuamos, así actúa Dios y así actuamos nosotros. Bueno, no, y lo dice aquí, no basta no querer el mal, sino que es forzoso querer el bien, que se arrepiente y no pierda la vida eterna. Lo que hizo San Pablo, para que su carne sea destruida, pero que no pierda la vida eterna. Oye, Hitler y está matando, asesinando, que fuera nuestro tiempo ahorita. Yo desearía que lo acabaran, pero rezaría para que no se perdiera su alma, para que en un último momento se convirtiera. ¿Sí me explico? No, sí, o sea, pero lo que se trata es de que salve su alma, pero no vas a afectar el bien de otras personas. Sí, pero ¿para qué la quieres allá? Su alma, ¿para qué la quieres? No, ¿cómo? Porque Dios la quiere, Dios la creó, Dios la hizo, Dios ama a todas las almas. Un ciudadano más te la voy a decir por una sola. Te voy a contestar con una palabra de Dios. Porque quien salva un alma, aunque sea con oración, salva la propia. ¿Qué te parece, amigo? Porque el que tiene misericordia, alcanza misericordia de Dios. Ahorita vamos para allá. Permítame, qué bueno que lo dijiste. Está bueno. Bueno. Hay dos maneras de querer el bien del otro, ya que se acaba esto. Hay dos maneras de querer el bien del otro. Primero, de un modo general, en cuanto es criatura hija de Dios y que va a participar con nosotros de la vida eterna. Y otro modo más especial es de cuando es un amigo o un compañero. Del amor general nadie está excluido. Todos debemos orar por todos. Es necesidad de auxiliar a cualquiera, sea amigo o enemigo, a quien sea, cuando se ocupa. Pero no estamos obligados a tener familiaridad con cualquiera. O sea, tenemos que ayudar a todos. Ese se llama del amor general, a todos, a mi vecino. No quiere decir que sienta cosas bonitas en el corazón por él, pero estamos obligados a pedir por todos y amar a todos de esa manera. Ahora, si tengo un enemigo, yo no estoy obligado a perdonarlo, estoy obligado a amarlo y a servirlo si ocupa, a menos son enemigos, pero no estoy obligado a tener una amistad con él, un encuentro. Pero hay algo grande si lo hago. ¿Se me explico? Si el enemigo me pide perdón,